Bien, vamos a iniciar este tema de matemáticas, específicamente de geometría, que se llama triángulos semejantes. Y para eso voy a apoyarme de esta información que encontré en un libro que se llama Las matemáticas en la guerra, del autor Vicente Meavilla, en el cual pues habla sobre, pues en la antigüedad, en las batallas había un instrumento eh, del constructor Leonard Subler, el cual pues, nos permitía calcular la distancia de un punto a otro y la altura de un objeto. Bueno, pues quiero entender que en las batallas querían encontrar la forma de saber cuántos grados había que inclinar el cañón para proyectar la bala, y para eso necesitaban saber pues la distancia a la cual estaba el objetivo o la fortaleza enemiga. Bueno, pues en base a eso desarrolló un instrumento, y aquí tenemos imágenes de un libro eh, que se llamaba Manual Novum Instrumentum Geometricum, y fue escrito por este señor suizo, Leonard Subler. Bueno, habla que para ello utilizaba un instrumento, estaba formado por un semicírculo graduado, dos varillas graduadas, que podían girar alrededor del centro del semicírculo y estaban provistas de pínulas por las que pues, se podían lanzar visuales, y una barra sobre la que se apoyan los elementos descritos anteriormente. El instrumento de Subler constaba de prácticamente lo que describimos anteriormente, y estaba en ángulo recto ABC, cuyos lados AB y BC estaban graduados. Estos lados estaban en ángulo recto y estaban además graduados. Y además este instrumento se completaba con un bastón BC que se podía clavar en el suelo y que permitía que estuviera en una escuadra, que la escuadra sea paralela o perpendicular al suelo. Bueno, después vamos a regresar a ese tema. Vamos a empezar con la definición de triángulos semejantes, y dice que dos triángulos son semejantes si tienen igual forma y diferente tamaño. Y para eso mostramos unos ejemplos. Observen, y estos dos triángulos son semejantes porque tienen la misma forma pero diferente tamaño. Aquí tenemos otros dos triángulos que son semejantes pero tienen la misma forma y diferente tamaño. Bien, el mismo caso para los triángulos que están aquí. Bueno, el concepto de semejanza no solo aplica a triángulos, aplica para cualquier figura, ¿no? Dos figuras son semejantes si tienen la misma forma pero diferente tamaño. Por ejemplo, aquí tengo un trapecio de un tamaño menor al que está al lado. Aquí tenemos también un rombo, otro rombo de misma forma, diferente tamaño. Las dos figuras son semejantes. Aquí tenemos un pentágono, dos pentágonos, los dos son semejantes. Y aquí también tenemos como ejemplo dos círculos, los dos círculos son semejantes. Bueno, no necesariamente las figuras tienen que estar orientadas en el mismo sentido, pueden estar rotadas o trasladadas. Por ejemplo, estos dos triángulos son semejantes. Ahora aquí se ve claramente que este triangulito lo rotamos y es un triángulo pues, semejante al otro. Lo mismo para estas dos figuras, ¿verdad? Esta y esta son semejantes, tienen la misma forma pero diferente tamaño. Aquí también tengo un triángulo, aquí tengo el otro triángulo y los dos son semejantes. Caso similar para este triángulo es semejante
con este. Aquí tenemos un ejemplo de dos figuras que no cumplen el criterio de semejanza. Pareciera ser que son semejantes, pero no. ¿Cómo nos damos cuenta? Por este ángulo que hay aquí y este que está aquí. Ahí se ve claramente que los dos ángulos son diferentes. Para que sean semejantes, este debería estar aproximadamente así. Bueno, es un ejemplo de dos triángulos semejantes. Vamos a empezar con términos matemáticos. Y dice que dos triángulos son semejantes si tienen sus ángulos correspondientes iguales y sus lados correspondientes proporcionales. Y el símbolo de la correspondencia, pues aquí lo tenemos, es este, el símbolo. Bueno, aquí tenemos dos triángulos, el triángulo A, B, C y el triángulo D, E y F. Bueno, pues dicen que son semejantes cuando tienen los mismos ángulos. Entonces observen, y este ángulo es igual a este. El ángulo B es igual al ángulo E. Y el ángulo C es igual al ángulo F. Tienen el mismo tamaño de ángulo. Y lo siguiente que debemos identificar es los lados correspondientes de los triángulos. Bueno, por ejemplo, este lado le corresponde el otro lado del siguiente triángulo. Este lado le corresponde este lado del triángulo. Y lo mismo para acá. Este lado y este lado son correspondientes. Bueno, cuando se dice que tienen lados correspondientes y los triángulos son semejantes, debe de cumplir que los lados correspondientes son proporcionales. Es decir, vamos a utilizar el concepto de razón y de proporción. Recuerden que una razón es algo como esto, ¿verdad? A entre B, esto es una razón. Bueno, y una proporción es cuando nosotros igualamos dos razones. Por ejemplo, AB es igual a C entre D. Esto es una proporción. Bueno, pues vamos a ver que cuando los dos triángulos son semejantes, los lados correspondientes de los triángulos son proporcionales. Y yo les recomiendo que siempre para cuando escriban la proporción, en el numerador pongan la longitud del tamaño de los lados del triángulo más grande. Entonces, por ejemplo, este lado DE lo divido entre este lado AB. Y esto es igual. Y ahora dividimos este lado EF entre este lado BC. Y finalmente este lado DF entre este lado AC. Bueno, cuando no necesariamente tiene que ser que en el numerador debe de estar las longitudes del tamaño pequeño. Puede ser al revés, que en el numerador estén los valores de las cantidades del triángulo pequeño. Entonces, esta proporción también es correcta. AC entre DF. Bueno, las dos proporciones son correctas, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Que en la primera proporción, aquí, en los numeradores pusimos las cantidades o los valores del triángulo grande, y en los denominadores pusimos los valores de los triángulos pequeños. Y en la otra proporción, al revés, aquí pusimos los valores de los triángulos pequeños y aquí en el denominador pusimos los valores del triángulo grande. Bueno,
prácticamente esa es la definición de semejanza en los triángulos. Y pues, aquí tenemos, por ejemplo, unas notas que los triángulos, para que sean semejantes, con que cumplan uno de cualquiera de estos tres criterios, por ejemplo, que dos triángulos sean semejantes, si dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos respectivamente iguales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si este triángulo y y si ese ángulo y este ángulo y este ángulo y este ángulo son iguales, con su ángulo correspondiente, entonces los dos triángulos son semejantes. También dice que dos triángulos son semejantes si tienen lados proporcionales e igual el ángulo comprendido entre ellos. Entonces podemos observar estos dos lados y este ángulo para este triángulo y lo mismo para acá, para el siguiente otro triángulo. Con que tengan sus lados correspondientes proporcionales y su ángulo igual, con eso ya cumple el criterio de que son triángulos semejantes. Y también hace la mención de que los triángulos son semejantes si tienen sus lados correspondientes proporcionales. Y con eso vamos a trabajar, con el último criterio, con este. Dos triángulos son semejantes si tienen proporcionales sus tres lados. Bueno, ¿cómo podemos saber si dos triángulos semejantes cómo podemos saber o cómo podemos verificar que en dos triángulos semejantes sus lados correspondientes son proporcionales? Y para eso pues necesitamos encontrar la razón y la razón de sus lados. Y la razón, pues aquí lo tenemos, se abrevia como R, y prácticamente es una división, es el cociente de los lados correspondientes de los triángulos. Si tienen las tres razones, esta razón y esta razón, si son iguales las tres razones, entonces los dos triángulos son semejantes. Vamos a verlo con un ejemplo para que quede más claro. Ejemplo 1. Vamos a verificar que los siguientes triángulos sean semejantes. Y para eso, lo primero que vamos a hacer es identificar los lados correspondientes de los triángulos. Entonces, por ejemplo, este lado es correspondiente con este. Este lado es correspondiente de este lado. Y finalmente, este lado es correspondiente de este lado. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es encontrar las razones, y para eso debemos de dividir, y para eso debemos de identificar o buscar qué lados del triángulo, de sus lados correspondientes, tengamos la información. Por ejemplo, si yo quiero usar este lado con primero lo que voy a hacer es encontrar su razón, ¿verdad? La razón va a ser igual. Vuelvo a repetir, yo les recomiendo que usen los valores del triángulo mayor y los dividen del triángulo menor. Entonces sería 6 entre 3. Y 6 entre 3 me da 2. Ahora para estos dos lados correspondientes, este de 4 y este de 8, vamos a encontrar su razón. La razón va a ser igual a esto que mide 8 entre esto que mide 4. Dividimos y 8 entre 4 me da 2. Y finalmente vamos a encontrar la razón de estos lados correspondientes, este que mide 5 y este que mide 10. Entonces la razón va a ser igual a 10 entre 5. 10 entre 5 me da 2. Entonces aquí podemos observar que las tres razones son iguales a 2. Y lo que me está dando a entender este numerito es que este triángulo DEF es el doble de este triángulo pequeñito que está aquí, ABC.
Eso es lo que me dice la razón. Si la razón hubiera sido 3, aquí si hubiera sido 3, 3, 3, entonces me estaría diciendo que este triángulo es 3 veces más grande que este. ¿Sí? Entonces así podemos verificar que los los dos triángulos correspondientes, los dos triángulos son semejantes. ¿Cómo podemos representarlo esto con una proporción? Pues así, 6 entre 3 es igual a 8 entre 4 y es igual a 10 entre 5. En todos el resultado es 2. Bueno, este es el método para saber si dos triángulos son semejantes. Entonces recuerden, encontramos la razón y si las razones son iguales, entonces los dos triángulos son correspondientes. Bueno, vamos a continuar. Aquí tengo una actividad. Me pide que encontremos, más bien pide que verifique si estos triángulos, y aquí tenemos las medidas, son semejantes. Vuelvo a repetir, el paso número 1 es identificar los lados correspondientes de los dos triángulos. Entonces, por ejemplo, este mide 3, es su lado correspondiente, el otro triángulo es 4.5. Lo que habría que hacer es dividir el valor de 4.5 entre 3 y esa es la razón. No lo voy a resolver porque lo que se trata es que ustedes hagan la actividad. ¿Sí? Entonces vamos a ver, el siguiente triángulo es un ejemplo similar. Primero encuentren la razón y si las tres razones, encuentren las tres razones de los dos triángulos y si las tres razones son iguales, entonces los triángulos son semejantes. Bueno, como siguiente actividad les pido que busquen en internet la biografía de este matemático, Tales de Mileto, y lo escriban en el siguiente recuadro. Bueno, vamos a continuar y empezamos con el teorema de Tales en su primera versión. Dice, si en un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo que es semejante al triángulo inicial. Prácticamente lo que me dice es que si yo tengo un triángulo ABC y yo trazo una paralela a ese triángulo, entonces por ejemplo trazo esta recta que es paralela a esta, entonces esta y esta son paralelas. Entonces cuando trazo una recta paralela a un lado del triángulo se forma otro triángulo y este otro triángulo es semejante al triángulo inicial. Entonces aquí lo tenemos acá abajo. Si el lado DE es paralelo al lado AC, entonces se forman dos triángulos, el triángulo ABC y el triángulo DBE. Entonces los dos triángulos son semejantes. Bueno, lo que se trata a continuación es de que ustedes resuelvan la actividad 3 y para eso me pide que encontremos la razón de los siguientes triángulos. Vamos a hacer una pequeña ayudadita. Vamos a ver. Dice que aquí tengo dos triángulos y vamos a usar el teorema de Tales y me da estos datos. El lado AB mide 6, o sea que de acá hasta acá mide 6. El lado BC mide 7.5, o sea que de acá hasta acá mide 7.5. Y el lado AC mide 4.5. Esto mide 4.5. Y para el otro triángulo, el triángulo DBE, para eso me da los siguientes datos. DB, este lado mide 4. Luego BE mide 5. O sea, este que está aquí mide 5. Y por último, DE mide 3. Esto mide 3. Pues vamos a encontrar una razón. Ya me pide aquí que encuentre yo la razón entre el lado AB, que ya lo hemos mostrado aquí, vale 6, entre el lado BD, que mide 4. 6 entre 4 me da 1.5. Entonces la primera razón mide 1.5. Bueno, continúen realizando la actividad y van a encontrar
las razones, y si las tres razones son iguales, entonces los dos triángulos son semejantes. Bueno, algo similar vamos a hacer con los otros ejercicios que están ahí. Ya me dan los datos, ya tengo los datos de los dos triángulos, ya tengo aquí especificadas las razones, ya nada más aquí sustituyo, aquí también y aquí también sustituyo, y si las tres razones son iguales, entonces los dos triángulos son semejantes. Bueno, vamos a continuar con la segunda versión del teorema de Tales. Dice, si varias rectas paralelas cortan a dos rectas transversales, determinan en ellas segmentos correspondientes proporcionales. Esto es lo que me está diciendo el teorema de Tales en su segunda versión. Prácticamente me está diciendo lo siguiente. Tengo dos rectas transversales, la recta A y la recta B. Y estas dos rectas son cortadas por rectas paralelas. En este caso aquí yo tengo 4 rectas paralelas. Bueno, lo que me está diciendo es de que cuando se da esa situación se forman segmentos correspondientes proporcionales. Entonces, por ejemplo, este segmento y este segmento son correspondientes. Y la forma de especificarlo sería así, como una razón, segmento AB entre el segmento EF. Estos otros dos segmentos, este y este, son correspondientes, y también podemos especificarlo como una razón, la razón BC entre FG. Y por último, este segmento y este segmento puedo especificarlo como una razón, CD entre GH. Bueno, si el teorema de Tales dice que lo que vamos a obtener es de que esos segmentos son proporcionales, es decir, sus razones van a ser igual. Entonces, con eso también se cumple el teorema de Tales. Ojo, en este caso puse los denominadores, aquí puse los denominadores, los valores de los segmentos que están en la transversal A. Y abajo puse, aquí en los denominadores puse los valores del que están en la transversal B. No pasa nada si es al revés en cuanto a los, cómo debemos describir la proporción. Por ejemplo, F entre AB es igual a FG entre BC es igual a GH entre CD. Pues es lo mismo, nada más que en los numeradores puse los datos de la transversal B y en los denominadores los datos de la transversal B. Bueno, esa es la otra versión del teorema de Tales. Entonces aquí tengo un ejemplo. Dice, si AB mide 5, o sea, este segmento mide 5, CD, este segmento mide 8, FG, o sea, este segmento mide 9, y GH mide 12. Hay que encontrar BC, o sea, este segmento, y EG. Bueno, para eso, bueno, aquí tengo un error, aquí debe haber sido EF, este segmento. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Buscamos los datos que tenemos, los datos que conocemos. Aquí tengo 5, aquí no conozco cuánto, aquí no conozco, pero aquí tengo 9, y aquí tengo 8, y aquí tengo 12. Bueno, pues voy a aprovechar la ventaja de lo que sí conozco. Ahora yo conozco estos dos valores, entonces con esto voy a trabajar. Entonces la razón va a ser igual a 12 entre 8. Y 12 entre 8 me da 1.5. Quiere decir que estos segmentos, este y este, son 1.5 veces más grandes que este. Eso es lo que me está diciendo la razón. Pero bueno, vamos a resolverlo.
si no conociéramos esto. Perdón, si ya conocemos esto, la razón 1.5. Entonces, por ejemplo, para aquí la razón va a ser igual a 9 entre, vamos a darle una letra, por ejemplo, x. Pero como r ya lo conozco, ya sé que r vale 1.5, entonces quedaría 1.5 es igual a 9 entre x. Entonces aquí nos vamos a aprovechar de que vamos a despejar x y ya sabemos que aquí hay una proporción y vamos a multiplicar los extremos y los medios. Entonces me queda x es igual a 9 por 1, 9 entre perdón, ya me equivoqué, déjeme borrar. Perdón, que ya me estoy aquí saturando. Vamos a ver. Vamos a repetir. La razón va a ser igual a 9 entre x. Entonces vamos a sustituir el valor de la r. La r dijimos que vale 1.5. 1.5 es igual a 9 entre x. Entonces vamos a despejar x y para eso lo vamos a convertir en proporción. Sería x va a ser igual a multiplicamos los extremos y los medios a 9 por 1, 9 entre 1.5 por x. Entonces 1.5 pasa aquí dividiendo. Entonces x va a ser igual a 9 entre 1.5, 6. Entonces este valor, este segmento va a medir 6. Algo similar vamos a realizar para encontrar este valor. Entonces vamos a ver. La razón va a ser igual a este valor que no conocemos, vamos a pensar que es y, entre este valor que es 5. Pero como la r vale 1.5, sustituimos, 1.5 es igual a y entre 5. Entonces vamos a despejar y para eso multiplicamos cruzadito. Entonces 1 por y me da y 5 por 1.5 me da 7.5. Entonces este valor vale 7.5. Bueno, y ya encontramos los valores que está pidiendo el problema. De todos modos, aquí en la parte de abajo explico el procedimiento a seguir. Bueno, vamos a continuar. Esta es la actividad 4, es algo similar, hay que resolverla. A ver el ejemplo 3. Los siguientes triángulos son semejantes, entonces encuentra la longitud de los lados indicados. Y aquí del lado derecho pues ya me dice los datos y las incógnitas. Entonces, por ejemplo, dice el lado AB mide 12, entonces esto mide 12. El lado AC mide 6, EF mide 4, DF mide 5. Entonces hay que encontrar el valor de BC, o sea, este lado, y de este lado. Bueno, pues también hay que encontrar eso. Y en la parte de abajo explico el procedimiento a seguir. Recuerden, primero hay que identificar los lados proporcionales. Entonces, por ejemplo, este lado y este lado son, perdón, los lados correspondientes. Estos dos lados son correspondientes. Este lado y este lado son correspondientes. Y este lado son correspondientes. Apóyese con el siguiente método. Primero de los dos triángulos identifiquen cuál es el lado más pequeño del triángulo. Entonces, por ejemplo, aquí el lado más pequeño es este y aquí es este. Luego identifiquen el lado más grande de los triángulos. Entonces, este es el lado más grande para este triángulo y aquí este es el lado más grande para este triángulo. Y ya finalmente pues el otro lado ya me lo subrayo, ¿verdad? Entonces este lado y este lado son correspondientes. Entonces con esos se aprende a identificar y forman su proporción. Entonces, por ejemplo, que está aquí, 6 entre esto que no conocemos, sería una razón. La otra razón sería que es 12
entre este que sí conocemos, 4, y finalmente este que no conocemos entre este que sí conocemos. Entonces, de las tres razones, observen cuál pueden resolver, ¿verdad? Aquí, pues aquí me doy cuenta que conozco estos dos números, entonces esta razón sí lo puedo resolver. Entonces la razón va a ser 2 entre 4, que va a ser igual a 3. Entonces, este número 3 me está diciendo que este triángulo ABC es el triple de este triángulo DEF. Bueno, ahí tengo un método. Aquí describo cómo se hace, entonces hay que vean el ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo para los triángulos semejantes. Sí. Bueno, creo que se me duplicó este ejercicio. Bueno, continuamos. Los siguientes triángulos son semejantes. Se encuentra la longitud de los lados correspondientes. Entonces ya expliqué el procedimiento. Primero identifique los lados correspondientes. Entonces, por ejemplo, ubicamos los lados más pequeños de los dos triángulos. Entonces su lado correspondiente es este, ¿verdad? Porque los dos son los lados más pequeños del triángulo. Luego el lado más grande sería este, ¿verdad? Y este son correspondientes, y finalmente este y este son correspondientes. Entonces con eso podemos formar la razón. Entonces si aquí mide 7.5 para y aquí mide y, ahí tengo una razón. La otra razón sería esta, x sobre que vale 2.5, y la tercera razón sería que sería 10 entre 2. Entonces ahí observo, y de las tres razones, de esta, ¿cuál puedo resolver? Pues aquí me doy cuenta que es esta. Entonces la razón va a ser 10 entre 2, por lo tanto va a ser 5. Bueno, ya que tienen la razón, con eso es suficiente para poder encontrar estos valores. Nada más despejen x y y según corresponda. Bueno. Y tenemos otro ejercicio. Dice, si el ingeniero Israel mide 1.7 metros de altura y proyecta una sombra de 0.8 metros, o sea, 80 centímetros. Al mismo tiempo, un edificio proyecta una sombra de 5.6 metros de larga. ¿Cuál es la altura aproximada del edificio? Entonces, vamos a hacer lo mismo, una pequeña miradita. Este lado, su correspondiente es y este lado, su correspondiente es Entonces, con eso forme la proporción. Entonces, por ejemplo, aquí sería para los lados de color rojo, sería 5.6 entre 0.8. Y para los lados de color azul, sería esta cantidad que la desconocemos entre 1.7. Entonces, ¿cuál puedo yo resolver? Pues aquí ya puedo encontrar la razón, ¿verdad? Encuentro la razón, identifico cuánto vale el resultado, y ya con ese resultado ya lo puedo utilizar para encontrar este valor para la otra. Y ya encuentro la altura. Bueno, algo similar vamos a hacer para este ejercicio. En un árbol de 6 metros de alto se proyecta una sombra de 4 metros. ¿Cuál es la altura de un poste que a la misma hora proyecta una sombra de 1.8 metros? Ya aquí está la figura. Vuelvo a repetir, hay que identificar los lados correspondientes de los dos triángulos. Entonces, este lado es correspondiente de y este lado es correspondiente de Ya aquí tenemos las medidas, entonces ahí se los dejo para que lo realicen. Este ejercicio está muy bonito, encontrar x, y, z. Entonces, yo les recomiendo que
que hagan lo siguiente, lo separen en los dos triángulos. Esta figura lo separen en los dos triángulos semejantes, más o menos quedaría así. Este sería un triángulo y este sería el otro. Entonces, por ejemplo, para el triángulo pequeño, para este triángulo pequeño, vamos a poner sus valores. Aquí dice que mide 4, aquí mide 6 y de este lado mide y. Y para el otro para el triángulo grande, todo esto dice que mide x. Este lado mide 6.7 y este lado mide pues, la suma de 6 más 3, es decir, 9. Y con eso yo puedo encontrar las proporciones. Entonces, yo me doy cuenta que las proporciones serían así, ¿no? 9 entre 6 es igual a 6.7 entre y, que es igual a x entre 4. Entonces, de las tres proporciones observo cuál puedo encontrar. Pues esta, ¿verdad? Porque tengo los dos valores. Entonces, la razón va a ser igual a 9 entre 6. Encuentren el resultado y con esos valores úsenlos para encontrar el valor de y úsenlo para encontrar el valor de x. Bueno, y aquí les dejo este ejercicio. Bueno, no ejercicio, sino la explicación de cómo lo hacía para calcular las distancias. Está muy bonito. Me costó mucho trabajo pues editar las imágenes, tiene su chistecito, pero ahí está la explicación, léalo con calma, ya si tienen alguna duda lo vemos en clase. Ya finalmente aquí tengo el procedimiento para cómo encontrar las alturas en este caso de la fortaleza enemiga. Aquí está la explicación, con eso es suficiente. Bueno, y con esto me despido y recuerden que la matemática no es tan difícil, pues todo depende de